Buenos días. A ver si los que están online se me escucha bien. Elene, Cristina, Juan. Sí, se te escucha. Vale, perfecto. Sí, se te escucha bien. Vale, hoy le tocaba a Noemí de la clase, pasa que por un tema personal pues no ha podido venir. Y vamos a dar un tema de la parte específica. Les voy a explicar un poco, espero que de casa lo vean, se me lo enseñe, un poco cómo distribuiría yo los temas a la hora de estudiarlo. Vale. Bueno, tengo primero una pequeña parte general por aquí y la parte específica que es la que yo me voy a referir, así no te pinta espalda, como por aquí. Vale, tenemos el tema 24, sí, esto mismo, mejor. El tema 24, que es el tema de la 286, que ya lo vimos. El 24, no, no pinta. Voy a intentarlo con el rojo, a ver. Se me pinta bien, y me voy a traer uno negro. El 24, el 25, que es emergencia, el 26, 27, 28 y 29, que es la ley y el decreto del cuerpo. Esto es como un paquete, ¿vale? Después tenemos el tema 30 que vimos el otro día, que es armamento. Ok, esto es una parte, esto es un bloque. Esto ya lo hemos visto. Porque el bloque negro, pues esto es malísimo. Vale, de aquí, el 31, el 32, el 33, el 34, 33, 34, 35 y 36 es otro bloque. Vale, este bloque es el tema de penal, que este es el tema que está dando ahora mismo Noemí, ¿vale? Que ella es experta en el penal, pues la persona indicada para darles esta parte sobre todo. Vale, yo tengo también mi idea en esto, pero prefiero lo de ella porque es experta en eso, ¿vale? Entonces, esta parte es la que está dando ella. Ella dejó el tema 32, lo había iniciado, y después de aquí saltaríamos al tema 37, que es menores, ¿vale? El 37 yo lo doy después el 41, que es menores pero de protección. Esto es reforma y esto es protección, ¿vale? 38, que es el tema de igualdad, con el 39, que es derechos de las víctimas de violencia de género. También es otro paquete. El 40, ley de seguridad ciudadana. 41, ya, no, ya lo habíamos visto arriba. 42, tenemos medio ambiente y turismo, este de turismo y transporte, y 43, que sería el medio ambiente. Vale, así más o menos es como yo suelo estudiando. Vale, voy a repetir, porque no sé si en casa se ve, porque el ordenador este está malísimo. Tenemos que comprar uno negro que se vea bien. Vale, le repetimos. El tema para estudiar es la parte específica. El tema 24, que es la ley 286, que esas básicas las tienen que ustedes saber de memoria, si va a ser posible. No es muy larga y tiene muchos temas interesantes. El 25, que es emergencia. Tenemos después un paquete de cuatro temas, que son 26, 27, 28 y 29, que es la ley y el decreto del cuerpo. El tema 30, que es armamento. Y después nos tenemos con el bloque de penal, que es 31 al 36, que eso se lo va a dar la compañera. Y después saltaremos al 37, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el tema 37, que es la 5/2000, que es una ley bastante interesante, tanto los supuestos prácticos, que siempre es algo de menores, como el temario. ¿Vale? Recuerden que la competencia exclusiva en menores la tiene el cuerpo general, la comunidad autónoma, con lo cual se antoja una normativa importante. Vale, voy a poner esto por aquí, porque ya se lo dejaré por para que tenga más claro, porque esta pizarra no se ve del todo correcto. Vale. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a ver el tema 37, que es el tema de menores, la ley 5/2000. Vale. Cristina, si me puedes contestar si, por ejemplo, un menor que tenga 12 años mata a su madre, ¿cuál sería la actuación con esa persona? El menor que mata a su madre. Aparte de ser inimputable porque un menor con 12 años no se lo puede juzgar, Ujú. eh, no sé si multa también, creo. Mi pensamiento pensante, no sé, creo. Vale, has dicho algo importante que no que es imputable. Ya imputación,
como tal, ahora son investigados, no se son imputados, pero bueno, entendimos que no se puede, digamos, tener ninguna responsabilidad penal ni criminal a estos menores de 14 años, ¿vale? Con 14 13 años, pues comete un delito, un asesinato, por ejemplo, súper grave, pues no lo podremos detener porque no tiene 14. Vale, ¿eso significa que no tenga que comunicarle a la Fiscalía de Menores que ha cometido un delito? No, yo tengo que comunicar a la Fiscalía de Menores. Yo le voy a hacer ahora mismo un pequeño repaso de lo que es el tema 37, digamos en global, para después entenderlo, ¿vale? Yo estuve 2 o 3 años en la unidad de menores, sé cómo funciona un poco todo el tema este del procedimiento con los menores en la Fiscalía y los juzgados de menores. Entonces lo que voy a hacer, digamos, la introducción del tema, que después veremos por los artículos, cómo es en la vida real, para que ustedes un poco lo entiendan, ¿vale? Aquí nos pide la regulación penal, el ámbito de aplicación, Fiscalía y juzgados de menores, competencias y la actuación policial con menores. Bueno, en resumen, ahora les voy a decir, las diferencias entre un mayor y un menor de edad con la detención, ¿vale? Muchas veces tenemos la falsa idea de que los menores no se les puede tocar, ese menor no me puede detener. Todo eso no es así, realmente. La diferencia es que cuando yo detengo a un menor de edad, tengo que comunicar la detención a la Fiscalía de Menores. Si con un mayor de edad yo lo presento al juzgado de instrucción, aquí no os presentaré a nadie por instrucción. Todo va por fiscalía primero. Hay un procedimiento fiscalía. Fiscalía es la que va a llevar todo el procedimiento. Cuando aquí no habla de competencias de los jueces y los fiscales, que es lo que vamos a ver hoy, es todo un procedimiento en el que llega a Fiscalía de Menores. Fiscalía de Menores decide si sigue con el procedimiento, si no sigue, de unos motivos que vemos aquí, y determinados delitos que tienen que ser leves o menos graves, no pueden ser delitos violentos ni delitos graves, va a decir si inicia un procedimiento con una medida socioeducativa contra el menor o no. Los menores no llevan pena, no hay pena, no hay penas como tal. Los menores no tienen un código penal como, en plan, el artículo 138, homicidio, asesinato. No tiene esta ley esos artículos, sino que te vas ahí al código penal. O sea, esta ley reconoce medidas socioeducativas para los menores que cometen delitos que estén recogidos en el Código Penal. Si el robo está recogido en el Código Penal y un menor roba, digo, el Código Penal, vale, es un robo, es delito, sí. Vale, pues me voy a esta ley a ver qué le pongo, qué medidas le pongo, vamos a ver qué medidas hay. Y para que entienda la función del fiscal, el fiscal recibe esa información, hace un baremo de las circunstancias del menor y le pasa esa información al juez de menores o a la jueza de menores con una propuesta de medida. Dice, vale, pues yo creo que este menor, con lo que ha hecho, merece estar 6 meses en un centro cerrado. Y el juez de menores, la jueza, le pondrá, hará una vista, un juicio, y le pondrá una medida que nunca puede ser superior a esos 6 meses. Lo que la fiscalía me pide, yo o le pongo los 6, o le pongo menos, o no le pongo nada. Nunca puede ser mayor de 6 meses. Y la fiscalía no va a pedir nada que sea mayor. Si, por ejemplo, la pena privativa de libertad para ese delito fuera de un año, no le puede poner 1 año y medio de privación de libertad en un centro cerrado. Tiene que ser siempre lo máximo lo que iba a hacer para eso. Vale. Entonces, la fiscalía, el papel es garantizar, por un lado, mm, que se vea cuál ha sido la participación del menor en los hechos y que se le dé un procedimiento justo y una medida adecuada. ¿Por qué? Si Damon, que está aquí, y yo cometemos un mismo delito con mayor de edad, con las mismas circunstancias exactamente, nos van a poner la misma pena al día mismo. Si cometemos un robo y el robo es de tal año, 2 a 5 años, un robo con violencia, y hemos cometido el robo usando esto, esto y esto, lo normal es que nos caiga la misma pena a los dos. Vale. Los menores, dos menores cometen la misma pena, el mismo delito, mismas circunstancias, todo igual exactamente, no le va a corresponder solamente la misma medida. ¿Por qué? Porque un menor de 15 años tiene una serie de condiciones intelectuales o madurez y entorno social, y el que tenga 17 tiene otro. O dos con 17, uno está acostumbrado a delinquir o las circunstancias de su domicilio son X, y otro es una persona que nunca haya cometido un delito y que no razona o que no entiende que está cometiendo un delito. Entonces, a lo mejor, mismo hecho le va a poner una medida diferente. Fiscalía podrá proponer y los jueces podrán dictar las medidas en función de una cosa o de otra. Y además, no son medidas estrictas. O sea, yo te pongo 1 año de centro socioeducativo, medida de régimen abierto o semiabierto, y te estás portando bien, te lo puedo reducir o te puedo poner en libertad. O al revés, estás portando mal, te lo pongo más tal, que lo vamos a ver durante el tema de hoy. ¿Vale? Veremos que
el papel de la fiscalía es súper importante, que es el que propone todo. Siempre cuando vemos propone, es el fiscal. La Fiscalía de Menores no puede decidir ninguna medida restrictiva de derechos contra el menor. No puede decirte, ingrésalo en un centro. Tiene que siempre decir la juez de menores, oye, propongo que se ingrese en un centro a esta persona de momento. Y el juez dirá que sí o no. ¿Vale? Otra de las diferencias es que en la toma de declaración del menor va a ser detenido, que es lo que a nosotros nos va a interesar. Lo detenemos. Hay tres pasos. Aviso a Fiscalía de Menores, paso número uno. Aviso a abogado y aviso a sus tutores legales. Tengo que cumplir esas tres. Cuando se le tome la declaración, va a estar delante el fiscal, siempre el abogado, siempre, y sus tutores legales estarán o no, porque a lo mejor no interesa que estén, porque pueden ser víctimas del delito en ese momento o no hacen bien por el menor que estén ellos delante. Si no hay nadie que sea tutor legal, pues otro fiscal diferente va a ser parte del procedimiento, va a ser como el tutor legal de esa persona. ¿Vale? Es como si no viene a denunciar un menor porque la pareja de su madre abusa de ella sexualmente, igual no interesa que venga la madre, porque al final la madre puede ser que sea cómplice de esa persona o que destruya pruebas en la casa, que si tiene alguna palabra manchadas, lo que sea, que haya sido con ropa, que la destruya, que la limpie, ese tipo de cosas, ¿vale? A veces para... Y después veremos la actuación policial con los menores. Hay una serie de actuación policial con menores, que es que cuando pueden presentar denuncia o cuando no, cómo haremos con un menor que está desaparecido, con un menor que no tenga referente familiar, nos encontremos en la vía pública, todo ese tipo de cosas. Vale, ¿ustedes qué creen, por ejemplo, Selene, que estás por ahí? Si un menor de 15 años se presenta a la jefatura de policía autonómica y quiere presentar denuncia, ¿tiene que tener el permiso de sus padres o estar acompañado por un mayor de edad? Sí, ¿no? Sí, no. O sea, No. sí. La lógica te dice que sí, que dice tiene que venir un mayor de edad con él, ¿no? No, los menores vamos a ver que tienen derecho a presentar denuncia Es que eso te iba a sin que... preguntar porque en caso de que quisiera denunciar a sus padres tipo abusos o cualquier cosa, no vas ahí con tu... Exactamente. Pero imagínate que quiere presentar una denuncia porque le han robado el móvil y tiene 16 años. Podrá presentar la denuncia sin que los padres estén delante. Ok. Tú después, como policía, veremos que tienes la potestad de decidir si avisas a los padres o no. Tú dices, pues mira, yo creo que esto tus padres lo tienen que saber. O no lo tienen que saber. El ejemplo que me está pidiendo Selena. Pues en ese caso no interesa que los padres lo sepan. Vale, pero el policía tiene que estar formado para tener conocimiento de este tipo de cosas. Porque yo en mi carrera profesional me he visto con eso, con menores que van a denunciar este tipo de historias, diciendo, no, vete con tu madre porque si no te recogemos denuncia. Y es un error en el procedimiento, porque al final lo que interesa es que la madre mejor no lo sepa y recabar toda la información posible. Vale, y hoy en día también los menores es verdad que conocen muchos derechos y pocas obligaciones, pero te dicen que quieren denunciar a los padres por incumplimiento de la patria potestad, todo ese tipo de cosas te los puedes encontrar. Vale, entonces, vamos a ver la parte esta del tema por artículo y vamos a ir viendo las dudas que tengamos, ¿vale? Cualquier cosa, los que están conectados desde casa, que hay 4 personas, me van interrumpiendo, ¿vale? Y si ponen las cámaras, mejor, así los veo, que nos vemos todos. Bueno, la ley esta que nos pide, regulación de la responsabilidad penal del menor. Esta es la ley orgánica 5/2012 de enero. Eso tenemos que tener claro, clarísimo, porque eso lo vamos a poner en un supuesto práctico, por ejemplo. Cuando dice un menor de 17 años comete tal, vale, pues será responsable en función de la ley orgánica 5/2012 de enero. Siempre que sean leyes que tengan derechos fundamentales, van a ser orgánicas, con lo cual esta también es una ley orgánica. Aquí tienen la modificación, que fue en el 2006, el 8 de 2006, 4 de diciembre, y cuando entró en vigor, que fue en 2001. ¿Vale? Después al final de la clase veremos, si no tiempo hoy, la próxima vez, el decreto 1774 de 2004, que es la regulación del reglamento este. Pero bueno, en definitiva, lo que nos interesa, esta ley, ¿a quién se la aplica? Pues se le aplica a mayores de 14 y menores de 18, con lo cual si un menor de 12, 13, 14, de 10 años comete un delito, no se le va a aplicar esta ley, no se le puede aplicar. Por eso las mafias por ahí, en otros países, bueno, también en España, las mafias suelen coger a niños que no tengan ni 14 años para cometer ciertos delitos, porque saben que no tienen responsabilidad. ¿Vale? Ya son otro tipo de tal, pero bueno, saben que no tienen ese problema. Vale, aquí lo ponen. Mayores de 14, menores de 18, por la comisión de ellos que estén tipificados como delitos, faltas ya no hay, en el Código Penal o las leyes especiales.
¿vale? Este es un texto que me tengo que saber de memoria porque me pueden preguntar en el tipo de, ¿vale? Porque me pueden poner el Código Penal y leyes especiales, ambas son correctas, cosas así, ¿vale? Nos pide Fiscalía y jueces de menores competencias. Aquí tenemos el artículo 2, competencias de los jueces de menores. Jueces de menores competentes para conocer hechos cometidos por las personas mencionadas, o sea, de 14 a 18, como para hacer ejecutar la sentencia. Vale, si tiene 18, ya no le cumple. O sea, menor de 18. Si me pone que en el caso práctico es un menor que tiene 18 años de edad, ya no te entra esto. Porque ya una vez que tú cumples los 18 ya eres mayor de edad. O que tenga 14 años de edad, que pusimos el ejemplo en el supuesto práctico, ya entra aquí. Si tiene menos de 14, sí. Pero si es un menor que tenga 14, ya le entra esto aquí. ¿Vale? Y pregunta, Juan G., si el menor tiene 17 años y el juicio es dentro de 3 años y ya tiene 20, ¿qué lo jugará? ¿Instrucción o juzgado de menores? Yo creo que en ese caso ya sería instrucción, pero los hechos fueron cometidos cuando era menor. Entonces me da, no sé, me decantaría por el juez de menores. Juez de menores. ¿Leímos? Exactamente. La comisión del delito fue de menor, pues el procedimiento va a ser como menor, aunque tenga 20 años. Nos vamos a encontrar, cuando ustedes estén trabajando, que van a hacer requerimientos de menor de montañeta y van a buscar un menor y tiene 20 años, o tiene 21 y está en montañeta, porque está cumpliendo una medida de que era menor y todavía está ahí. Y aquí en este tema, aunque no nos toca a nosotros la parte que nos examinamos, se establece que hasta los 21 o 23 años puede estar en un centro o puede ir a prisión. El menor puede estar cumpliendo una medida de restricción de libertad con 17 años hasta los 22 y con 18 decir no, tiene que ir a prisión. O decir no, se queda en el centro. En función de, hay chicos de 18 años que son niños y hay gente de 18 años que no puede estar con más menores. ¿Vale? Entonces tenemos claro que siempre la comisión del hecho delictivo es con la edad que tenían y lo va a juzgar ese juzgado. ¿Vale? Los jueces de menores, en sus competencias, resolver responsabilidades civiles también derivadas de todo esto y acometer los hechos y conocer los hechos. O sea, si yo hago unas agresiones y soy menor y le rompo los cristales del coche al vecino y le rayo el coche y demás, le pincho la rueda, eso es responsabilidad civil. Hay que pagarle ese arreglo por los mismos juez de menores para decir, vale, tú vas a tener una medida socioeducativa X por haber hecho los daños en la propiedad y las lesiones que le provocaste al vecino y también resuelvo que se le pague 3.000 euros a esta persona para los daños. También lo resuelve el juez de menores. La parte que estamos viendo en competencia. Iremos viendo continuamente qué hace el juez, qué hace el fiscal en la instrucción del procedimiento. En los artículos pone aquí el punto 4. En los artículos del 571 al 580, que son delitos de bandas organizadas, terrorismo, todo eso, lo conoce el juez central de menores de la Audiencia Nacional. Vale. Pasamos al artículo 3. Dice, régimen de los menores de 14, cuando no tienen 14 cumplidos. ¿Vale? No se le exigirá responsabilidad esta presente ley. Se le aplica el Código Civil. ¿Qué hará el Ministerio Fiscal? Remite a la entidad pública de protección de menores. Aquí hay una entidad pública, o sea, en menores está Reforma, que es 5-2000, y la 197, que es protección. Entonces, ¿qué diferencia hay? Si cometes un delito, vas a ir por reforma y protección son menores que no tienen circunstancias penales adecuadas o que cometen delitos también, están cometiendo ciertos actos delictivos y hay que informar porque qué pasa en esa casa. ¿Vale? Entonces, el fiscal Cará recibe que un menor de 13 años está robando, dirá, vale, no lo puedo dar responsabilidad penal, pero ¿cuáles son las circunstancias que tiene ese menor en casa? ¿Qué está pasando para que este menor esté robando con 13 años? Los padres están atentos a él, le da la educación, va a clase, no va a clase, ¿qué está pasando con este menor? Entonces, a la entidad pública de protección, que en este caso es la Dirección del Menor, Dirección General de Protección de Infancia y la Familia, que es la DGPIF, que lo escucharán por ahí, eh, va a ver ese menor cuáles son sus circunstancias personales, qué está pasando en ese domicilio. No es normal que un menor con 13 años esté robando, ¿vale? Bueno, el Ministerio Fiscal y el juez de menores velarán en todo momento por la protección de los derechos de las víctimas y las personas perjudicadas en las infracciones cometidas por las personas menores de edad. Esto puede ser una pregunta tipo T. Si ¿quién vela por la protección de los derechos de las víctimas? ¿Fiscal de menores? O sea, por juez de menores, fiscalía, ambas son correctas.
Es una pregunta clásica, ¿vale? Puede ser aquí. Y después, el letrado de la Administración de Justicia, que no lo hemos visto hasta ahora, deriva a las víctimas de violencia a la oficina de atención competente. Y estas víctimas de personas tendrán que apersonarse. Se les va a leer los derechos que tienen el 109 y 110 de la ley Green, que son los derechos como víctima de un delito. Aquí donde vean siempre 109 y 110 de la ley de enjuiciamiento criminal. Esos son los derechos que tienes tú como víctima de delito. A no personarte. Y se les informa que si no se persona y no dice, mira, me rompieron, vamos a hacer una intervención. Vamos a un ejemplo claro. Y eso es lo que estaba diciendo. Le pegó al vecino, es un delito de ley de lesiones, con lo cual si no me denuncia, yo no tengo que detener, y le rompe todo el coche. Que también son delitos que tiene que denunciar. Y el chico dice, yo no quiero denunciar porque es él es un vecino y paso. Vale, Fiscalía dirá, vale, no te personas, no recibes nada, pero si yo creo que hay que personarse, me voy a personar yo, como Fiscalía. Vale, Fiscalía dirá, pues yo sí, yo ejercito lo correspondiente y te notificará. Oye, te corresponden tanto dinero por los daños. Vale, se va a garantizar una serie de declaraciones a puerta cerrada o telemáticamente en determinados delitos. ¿Cuáles son los delitos? Víctimas de violencia de género, de violencia sexual, trata de seres humanos o víctimas menores de edad con discapacidad. Ese tipo de personas no las vamos a hacer que vayan a juzgados de menores a declarar, sino se les va a dar esa potestad de desde su domicilio conectarse y poder hacer la videoconferencia. ¿Vale? Vale, artículo 5. Base de la responsabilidad de los menores. Aquí lo único que nos dice es que hay una responsabilidad por los hechos, ¿vale? Y después vieron con Noemí que el artículo 20 del Código Penal, el punto 1, 2 y 3, estaban exentos de responsabilidad criminal por el tema de adicción a sustancias, alteración de la realidad, ¿se recuerdan? Desde el nacimiento, todo el tema ese. Pues esas personas, los que tengan ese problema, en el Código Penal nos ponía que iban a cumplir una medida. Aquí lo que nos dice es que van a ir una medida terapéutica. Ustedes van a ver lo que son los centros terapéuticos. Centro terapéutico, que lo veremos en las medidas, es un centro de como desintoxicación para menores, no solo por drogas, alcohol, videojuegos, consolas, pantallas. Hoy en día tenemos ese problema también, que los menores se nos enganchan a la PlayStation o se nos enganchan a la tablet, al móvil y producen problemas de comportamiento con los familiares. Pues cumplieron ahí, ¿vale? Y lo que vimos antes, las edades indicadas en el artículo de esta ley se han de entender siempre referidas al momento en que se cometió. Y eso va a ser así, ¿vale? En cuanto a la intervención del Ministerio Fiscal, dice que corresponde al Ministerio Fiscal la defensa de los derechos de los menores, que reconoce las leyes, y dirigirá personalmente la investigación. ¿Quién dirige la investigación? Ministerio Fiscal. ¿Vale? Nos pueden poner en el tipo T, pues eso, juez de menores, Ministerio Fiscal, no sé qué, no. Ministerio Fiscal, el fiscal dirige todo, propone todo, todo lo que sea mirar, cuando vean en un tipo T, mirar por los derechos de ese menor, va a ser la Fiscalía. Fiscalía es la que va a mirar por los derechos de ese menor, siempre. Y vamos a ir con las medidas. Medidas. Las medidas que imponen los jueces de menores. Imponen los jueces, propone la Fiscalía. Tener eso claro, ¿vale? Fiscalía siempre propone, y el que decide es el juez, la jueza de menores. Y vamos a ver por encima más o menos cuáles son las medidas que nos pueden poner a un menor que tenga entre 14 y 18 años. Internamiento en régimen cerrado. Están ordenadas de más restrictivas a menos. Residen en el centro. Desarrollan en el mismo las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio. O sea, es como entiendan, como una prisión de menores, ¿vale? En la que van a estar siempre dentro de ese centro. No van a poder ir a clase fuera, no van a poder hacer nada fuera. Eso es lo más grave que hay. ¿Vale? Aquí en Canarias está el CIEM y la Montañeta, que está en Tenerife. Es lo único que hay. Internamiento en régimen semiabierto. Es un poquito, también residen en el centro, pero hacen ciertas actividades fuera del centro. Aquí en este caso tenemos, en Canarias, tenemos el CIEM y la Montañeta, que lo han escuchado seguro muchas veces, y es un centro semiabierto, en lo que al menos cumplen las medidas socioeducativas, pero a lo mejor van fuera a hacer deporte, van al instituto, salen a hacer ciertas cosas, pero tienen que siempre residir en el centro. Ellos cuando entran en Montañeta, en Tavares, pues les quitan los móviles, les quitan el DNI, están como, digamos, a disposición de ese centro. Si cometen fuera de ese centro cualquier acto delictivo o cometen una infracción administrativa,
nosotros como policías, en ese momento son los tutores legales. Tendríamos que avisar a la montañeta, no a sus padres. ¿Vale? Nos vamos al régimen abierto. Todas las actividades fuera del centro, hacen su vida fuera, pero van a dormir allí. ¿Vale? Me interesa por parte de juguetes menores que duerman en un sitio siempre, por lo que sea. Como el menor por las noches se fuga de casa y roba de noche, o está consumiendo droga, o está trapilleando, y lo han cogido con eso. Dice, vale, pues tú vas al instituto, vas a hacer lo que tú quieras, pero por la noche te quiero controlado y sé dónde estás. Y estás durmiendo con nosotros. ¿Vale? El terapéutico, lo vimos. Adicción a sustancias, problemas de alteración de la realidad, problemas psicológicos, está en un centro, con personas con un tratamiento adecuado, personas especialistas que te van a tratar. Y dentro del terapéutico tenemos las tres modalidades. Un terapéutico restrictivo, cerrado siempre, un terapéutico semiabierto y un terapéutico abierto. Están las tres modalidades ahí. El tratamiento ambulatorio. Habrán de existir un centro designado con la periodicidad que ellos le digan y atender las pautas de tratamiento. Podemos estar con drogas, intoxicación a drogas o alcohol, pues vale, pues cada 15 días, cada un mes, vas a ir por aquí, vas a hacer la prueba de orina para ver si es verdad que no estás consumiendo ya alcohol o drogas. Asistencia a un centro de día. El nombre lo dice, ¿verdad? Pues vives en tu casa, pero por el día pasas el día ahí. Eso puede ser por personas, por ejemplo, sobre el tema de estudio o cualquier historia, pues mira, queremos que estés aquí en actividades de apoyo educativa formativa, garantizando que tienes que venir obligado, no te vas a estar en tu casa y por la noche te vas a dormir en tu casa. ¿Vale? Permanencia en fin de semana, esto es como, entre comillas, como una localización permanente para un mayor o un arresto domiciliario. Dice, vale, robaste a una luz Ambesca con 15 años, nunca has cometido un delito. Pues bueno, lo que te vamos a hacer para no meterte en el centro, te vamos a meter que estés en tu casa todos los fines de semana sin salir. X fin de semana, que a lo mejor lo que te va a hacer más restrictivo y se controla. Cuando tú eres, yo pensaba antes de entrar a la policía que le ponía a la gente los arrestos domiciliarios de una semana o de 15 días y yo decía, no la cumplirán, que los controla. Te vas a la calle y ¿quién te va a controlar? Un policía de los tuyos todo el día. Pero es verdad que sí, cuando yo entré a la policía, sí se controla. Te llega a los municipios, les llega una serie de personas que tienen esas órdenes de arresto domiciliario y tienes que ir por la casa tocándole por la mañana, por la tarde, por la noche, a cualquier hora, tocar, verificar que están en casa y que te firman como que están en casa. Y después pasamos a la libertad vigilada, que es una medida que se ha de hacer un seguimiento, la persona sometida a la misma y asistencia a la escuela, formación profesional y obliga a que cumpla lo que se te dice. En libertad vigilada realmente suele ponerse normalmente cuando sales de o como complemento a otra medida. O sea, te pongo 6 meses o te puse un año en Montañeta. Pues a los 6 meses te estás portando bien, vale, te dejo salir, pero vas a seguir con una libertad vigilada, que es que cada una vez al mes, cada 15 días, te vas a entrevistar con el educador y vamos a ver si estás yendo a clase, si no has consumido, si estás haciendo las cosas bien, para que sigas con esa etapa, si no te vuelvo a meter dentro otra vez. Héctor, perdona, aquí tengo una duda. Sí, dime. No sé si, perdona que te interrumpa. Aquí en permanencia de fin de semana dice Sí. hasta un máximo de 36 horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo. Es decir, podría ser menos, podría ser a lo mejor solo los sábados o solo los domingos, ¿o no? Claro, vamos a te poner, sí, porque si yo te pongo desde el sábado a las 7 de la mañana hasta el domingo a las 11 de la noche, pues tendría 24 más 16. Ya me estoy pasando. Entonces, a lo mejor tiene que ponerte que no esté, que no sea restrictivo, que no sea desde el viernes hasta el lunes. Sí, o se te pone un máximo de 36 y elegirá de tal hora a tal hora. Que incluso se puede acordar que lo cumplo en la montañeta, por ejemplo. Se puede acordar con ellos también si tú eres, igual que pasa con los mayores de edad. Ahí te ponen un arresto domiciliario y se puede acordar incluso que lo cumplas en prisión ese fin de semana en vez de en tu casa. Normalmente la gente quiere cumplirlo en su casa, pero bueno, hay cosas que se pueden. Aquí le ponen una serie de ejemplos de lo que es la libertad vigilada. ¿Vale? La libertad vigilada no quiere decir otra cosa, es que te hagan un seguimiento fuera de ahí. Vamos, no nos vamos a fiar de ti 100% porque acabas de cumplir la medida y vamos a ponerte unas pautas de comportamiento. Al final son niños o niñas que no están acostumbrados a, por un lado, referentes familiares ni a cumplir unas normas de actuación. Yo me quedaba asombrado al principio cuando lo llevábamos a fiscalía, porque les recuerdo que, aunque lo veremos en el artículo 17, que tú detienes al menor, lo comunico a fiscalía, lo llevo a fiscalía sobre la marcha.
No lo llevo a una jefatura de policía que pasa la noche en calabozo, al día siguiente, si es por el día, está fiscalía abierta, va a fiscalía. Fiscalía le toma declaración en el momento, con la voz adelante. Y yo, claro, yo ahora mismo, mañana tengo un juicio de lo que sea, y yo estoy ahí, estoy medio tenso. Porque al final, juzgado, pues, te pueden poner cualquier multa, te pueden poner cualquier pena y tienes miedo a consecuencias. Los menores han perdido referencia familiar y les da igual, les hablan al trancazo. Yo digo que eso es lo que se refiere a esta libertad vigilada, es como seguir como educándote entre comillas, porque vamos en tu domicilio, no tienes ese referente, no puedes seguir esas pautas, ¿vale? Y aquí tienes una serie de, digamos, de pautas, como decir, como una orden de alejamiento, no puedes ir a tal sitio, no te puedes acercar a tal persona, tienes que ir a este centro, te ponen una serie de deberes, entre comillas, y se te va a verificar, que tienes hasta muchísimas casuísticas que pueden hacer con libertad vigilada. Las medidas de internamiento tienen dos periodos. Primero, estoy al final de la página 5. El primero se llevará a cabo en el centro correspondiente. Y el segundo, en libertad vigilada, en la modalidad que estamos diciendo ahora, ¿vale? El equipo técnico, que veremos lo que es, va a valorar e informar del contenido de los periodos. El equipo técnico, que veremos después, es un equipo que depende de los juzgados de menores, que está en fiscalía y que va a valorar el entorno social del menor, educativo y demás, lo que decía al principio de la clase. Si un menor de edad tiene 17 años, otro tiene 17, vale. El equipo técnico se reúne con él antes de que proponga la medida al fiscal y dice, vale, este niño es estudioso, no está estudiando, es ausentista, consume drogas, no consume, sus padres están en prisión, sus padres son personas normales que están trabajando y tienen su historia. ¿Cuál es el entorno social? Ya tiene un hermano que ha sido declarado en riesgo, su hermano está en Tabares, él está aquí ahora. Esos ingredientes son los que el equipo técnico decide. ¿Qué hacemos contigo? ¿Vale? Dice que para la elección de la medida o medidas adecuadas se debe tener en cuenta de modo flexible. Lo cual, aquí te pone que primero se cumple la medida de régimen, digamos, de internamiento y después libertad vigilada. Se puede hacer al revés. Todas las medidas de menores piensen que son, que fluctúan, ¿vale? Que pueden ir hacia adelante y hacia atrás. Aquí nos pone que el juez deberá motivar en la sentencia las razones por las que se aplica una determinada medida, como el plazo de duración. Y el juez también podrá imponer al menor una o varias medidas. En ningún caso impondrá al menor una misma resolución, más de una medida de la misma clase. Mayores también. Si cuando la medida impuesta lo sea por la comisión de un delito provisto en el capítulo 1 y 2 del título octavo, que son delitos contra la libertad sexual, pues el juez impondrá de forma accesoria la obligación de someterse a programas específicos, cursos de sensibilización, de educación sexual, si es el tipo, ¿vale? Va, aparte de cumplir la medida, educarte en que lo estás haciendo mal y el por qué, ¿vale? Como principio acusatorio, que es la última parte de esta sección, nos dice que el juez de menores no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal, que lo dije antes, y tampoco podrá acceder a la duración de las medidas de libertad contemplada o que el tiempo se hubiera impuesto el mismo hecho para el Código Penal, para ese delito, que eso lo vimos también. Como consejo, yo para estudiarme, como aquí nos ponen competencias de fiscalías y jueces y van apareciendo juez de menores, fiscalía de menores, juez, fiscalía, ministerio fiscal, yo me subrayo en un color cuando ponga juez y me subrayo en otro color diferente cuando ponga ministerio fiscal. Así cuando yo esté estudiando ya voy, digamos, de manera instintiva separando lo que es uno y lo que es otro, para poder diferenciar lo que hace la fiscalía y lo que hacen los jueces de menores. Eso es una idea que la tengo yo y cada uno tiene que ser sus métodos de estudio, ¿verdad? Pero bueno, como idea, si bien la cogen, si no, pues la desella. ¿Vale? Se da un poco de saber diferenciar para el tipo test cuando me pregunten qué hace una persona, o sea, quién lo decide, fiscalía o, o jueces de menores, para que ustedes sepan diferenciar, que es lo más complicado. Vamos a la instrucción del procedimiento, que esto es lo más importante, esto es lo que le expliqué. Tú detienes a un menor, del momento en que lo detienes, cómo pasa por la fiscalía, cómo lo ve el equipo técnico, cómo se le propone una medida y cómo el juez termina ese procedimiento con la imposición de una medida. Este es el procedimiento, que es lo título tercero, que para mí es lo más importante de este tema. Aparte de lo que hemos visto ahora, aquí se le aplica lógicamente y cómo se aplica.
Esta parte yo le daría bastante cariño para estudiarla. Vale. En la incoación del expediente. Se va a incoar, se va a iniciar el expediente. ¿Cómo se inicia? Ministerio Fiscal le corresponde la instrucción de los procedimientos. O sea, dirige personalmente la investigación, instruye el procedimiento, es el que vela por los derechos del menor. Todo eso es Ministerio Fiscal. Ojo, la Fiscalía de Menores no existe. Es el Ministerio Fiscal, sección de menores, si lo queremos decir bien. ¿Vale? El Ministerio Fiscal, es verdad que se conoce como Fiscalía de Menores, pero realmente fiscalía hay una. Lo que hay sección de menores, sección de violencia, sección de no sé qué, ¿vale? Bueno, eh, ¿quiénes deberán poner en conocimiento de fiscalía si un delito lo comete un menor? ¿Selene? El agente que lo detenga. Vale, tú eres, ahora mismo tienes un vecino que tiene un hijo menor y está cometiendo delitos o tienes conocimiento que lo está haciendo. ¿Tú estarías obligado a comunicarlo a la fiscalía? Sí, ¿O no, también. porque no eres policía? Sí, claro, también. En ese caso, sí, ¿no? ¿Crees que sí? Vale. Ainhoa, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no? Que sí. Que sí también. Vale. ¿Tú que no? Aquí pone, quienes tengan noticia de algún hecho o los indicios del apartado anterior, o sea, que han cometido un menor de 18 años, deberán ponerlo en conocimiento. O sea, estás como obligado. Tú debes, si tienes conocimiento de un menor comete un delito, avisar a la fiscalía, supuestamente. Que no haya una obligación como tal o no te vayan a poner una pena, una sanción por no hacerlo, es otra cosa. Pero en teoría, todos los que tengan conocimiento deberemos ponerlo en conocimiento de la fiscalía, todo, porque al final estamos pensando que cuando uno comete un delito y nosotros comunicamos a la fiscalía y se le pone una medida, la finalidad de esa medida es la protección del menor, no es que cumpla algo ni tenga un reproche, sino que se proteja a ese menor. Por eso estamos obligados a poner en conocimiento, porque es por su bien. ¿Vale? Fiscalía. Yo se lo explicaba a los chicos cuando los deteníamos. Digo, mira, la fiscalía, el juez de menores, yo, tu padre, el del centro, todos queremos lo mismo. Que es tu educación, es que estés mejor. Que hoy en día, vamos a tener 16 años, estás cometiendo delitos, que como tengas 30 no tengas antecedentes, puedes tener tu trabajo, comprarte tu coche, alquilar tu casa, comprarte una casa, tener tu familia. Todos queremos lo mismo. Tenemos que guiarte por el camino, porque por determinadas circunstancias no lo estás haciendo bien. Entonces, todos tenemos, debemos ponerlo en conocimiento. ¿Vale? ¿Qué hará la fiscalía? ¿Admite trámite o no? No está obligado. ¿Vale? Aquí nos dice, pudiendo resolver el archivo de las actuaciones cuando los hechos constituyan delito o no sean delito o no tenga autor conocido. A veces te llegan y te dicen, no, porque el chico denunciara que mi hija, hay un chico que en el Facebook le pone cosas y la agrega constantemente o le pone comentarios como que va mal vestida. A lo mejor no es un tema delictivo, que tú para ti te sientes súper mal, pero no es delito. Hay gente que dice, no, que tengo un vecino que cuando está me mira por la calle y me agrega al Instagram, lo borro y me agrega otra vez. Y me pone buenos días todos los días. Mientras no se demuestre con un afán con un acoso, algo un poquito más grave, a mí a lo mejor no es ningún delito. O me insulta. Los insultos realmente no son ya delitos por el Código Penal, o sea, porque son aberraciones graves. Entonces hay cosas que tenemos que determinar. Vale, me está usted comentando algo que no es delito, con lo cual. Y hay otra circunstancia que es que no tenga autor conocido. No, que vino un chico que creo que tiene 17 años y me rompió esto. ¿Y cómo era? Alto y no sé qué, pero ¿cómo se llama? No lo sé. No tiene autor conocido, se archiva también como pasa con un mayor de edad. ¿Vale? ¿Qué hará si le da a trámite? Efectuar las actuaciones indicadas que hemos visto anteriormente. El Ministerio Fiscal dará cuenta de la incoación del expediente al juez de menores con la diligencia correspondiente. Y el juez de menores ordenará al mismo tiempo apertura, pieza separada, como vimos, de responsabilidad civil para que se pague los daños que haya que aparte. Si lo comete conjuntamente mayores de edad y menores, juez de instrucción competente, tan pronto como comprueba la edad de los imputados, adoptar las medidas necesarias para asegurar el éxito de la actividad y le pasa al Ministerio Fiscal. En resumen, tenemos un delito cometido por un mayor y un menor de edad. Vale. Si yo no tengo claro, a ver si Juan me resuelve esto. Si yo no sé qué edad tiene,
realmente, ¿qué se lo paso? Y yo puedo pensar que es un menor, ¿qué se lo paso? ¿A fiscalía o a instrucción? Yo lo pasaría a Fiscalía por la protección del menor. En el caso de que pudiese ser menor, interesa más primero que vaya por Fiscalía antes que vaya directamente por un tema penal de mayor de edad, ¿no? Es menos, por así decirlo, Agresivo. agresivo para el menor, ¿no? Vale. Cristina, ¿tú qué opinas? ¿Fiscalía o instrucción? ¿Puedes repetir, porfis? Sí, si yo tengo, tú detienes a un chico, no Ujú. tiene la documentación. Imagínese que un chico extranjero que no tiene documentación, que tú no sabes si es mayor o menor de edad. Por la edad puede ser que tenga 18, 19 o 17. ¿Qué se lo pasa el caso ese? ¿A Fiscalía de Menores o se lo pasa a Juzgado de Instrucción? A ver, yo creo que lo pasaría a juzgado de instrucción. Pues Porque instrucción, Juan dice menores. Vamos así con la encuesta, a ver. Selene, Yo opino como Juanje, porque no es tan, como tan estricto como para el menor, ¿no? vale. Ainhoa, Al Ministerio Fiscal y que se las apañe. se la baña ahí. Vale. Pues tenemos un 2, 3 contra uno, ¿no? Pues ganó Cristina. Se le pasa instrucción. Vale, instrucción va a decirme al final, comprobará todo, hará todas las pesquisas necesarias y dirá, oye, este no era menor de edad, o este sí era menor de edad, se lo paso a fiscalía. Cuando tengamos dudas, que eso lo veremos en la instrucción de la actuación con menores, cuando tengamos dudas entre la edad del menor, si es menor o mayor, nuestro sentido común nos dice, lo paso como menor, pero la normativa dice que no. Lo paso a instrucción. Instrucción decide al final si es mayor o menor y se lo pasará a fiscalía. ¿Vale? Les adelanto. Un delito que comete un hermano de 20 con un hermano de 17, mismo delito, pues uno va por instrucción, otro va por fiscalía. Les pregunto, ¿cuántos atestados hago o cuántas diligencias hago? ¿Una para cada uno o una sola? Una para cada uno. Una para cada uno. Menor de 20, un chico de 20 y el hermano tiene 17. Roban en un centro comercial y tú los pillas a los dos. Entonces, uno tiene que ir para juego de instrucción y otro tiene que ir a la fiscalía de menores, porque es menor de edad, hay que separar la historia. Entonces, yo estoy preguntando a ellos si se hace una única instrucción, un único documento atestado, o se hacen dos. Dos, ¿alguien piensa que uno? Nadie. Vamos a poner una situación un segundito, para que sea más dinámico. Tengo a los chicos detenidos. Vale, los meto en un coche de policía. Eh, ¿Van los dos juntos? ¿Van separados? Juntos. yo los pondría juntos también. Juntos Yo los también. pondría separados. En el coche en el que va el menor tiene que ser sin distintivos por la protección del menor, ¿no es así? Te recomiendo, vale. Veremos esa parte. No la hemos visto, es normal que tengan tab, lo vamos a ir descubriendo entre todos, ¿no? Lo que dice Juan el menor tiene que ir, supuestamente, de siempre que se pueda, con policías no uniformados, pero si yo estoy trabajando de patrulla en un sitio y no tengo tab, pues lo que hay. Y en coches que no tengan rótulos y demás. De eso nos podemos encontrar con la barrera de que yo estoy trabajando, somos dos patrullas y estamos en Tejeda, y no hay nadie de menores. ¿Quién nos lleva al menor? Nadie, nosotros. Sí es verdad que debemos llevarlos separados, pues tendrá que ir uno primero y uno después. En la celda, si están detenidos, no pueden estar juntos, aunque sea padre e hijo, por ejemplo. No te pone secciones. En el sentido común, después la realidad, tú dirás, mira, es el padre con el hijo, lo va llevando dos coches, por lo mismo el mismo, y justificaré, al ser padre e hijo, no había más coches policías, los llevé aquí. Pero bueno, la norma me pone separado los mayores de los menores, digo que sean familia, separación. eh, Intentar que la menor espectacularidad posible, vehículos no rotulados, agentes no uniformados, para la menor, vale. Pero ahora tengo yo en jefatura de, imagínense que estamos en la comisaría de Gran Canaria y tengo al hermano y el otro hermano menor, los tengo separados.
y tengo que sentarme a escribir una cosa, se la tengo que pasar a fiscalía con el detenido y otro detenido lo tengo que pasar a instrucción. ¿Cómo lo hago? Aquí dicen que hay que hacer dos documentos. Yo les digo, lo veremos por escrito, ¿vale? No es que se lo diga yo, les diré dónde está. Un único atestado policial. El original, le digo ya adelantando para un supuesto práctico, por ejemplo, ¿no? El original del documento con el mayor de edad va a instrucción. Y una copia, se imprimen dos copias, tres copias, lo que hagan falta. Ustedes piensen, por un atestado siempre se imprimen mínimo dos copias, o tres. Una para la fiscalía, una para el juez y una, eso es para un mayor de edad, ¿no? Mayor de edad es una para nosotros, una para el juez y una para la fiscalía. Menor de edad, pues aquí haré esas copias más una para la fiscalía de menores. ¿Vale? Original, mayor detenido, instrucción. Copia, se pone el documento arriba y a ver si se puede poner lápiz o hay sellos que ponen copia. Copia con el menor detenido a la fiscalía de menores. ¿Vale? Un único documento. Imagínense que en la realidad un chico le pega a una persona, comete violencia de género, imagínense, viene alguien a ayudarlo y le pega al chico que viene a ayudarlo, con lo cual comete la violencia, más estas lesiones, coge el coche borracho, se estampa, rompe el cuatro coches, con lo cual es un delito contra la vial, se hace un único atestado y se explica todo lo que está pasando. Pues aquí lo mismo, se hace un único documento, se explica todo y después ya veremos si le damos una copia a este, una copia al otro. O sea, ¿vale? Bueno, nos vamos al artículo de lo más importante que me tengo que saber, que es la detención del menor. Vamos a proceder a la detención del menor. Selena, yo tengo el menor aquel de 13 años que había matado a la madre, que pusimos al principio de la clase como ejemplo. Ese menor yo no lo puedo detener, dijimos, porque no tiene responsabilidad penal ni criminal, pero yo lo puedo, llego allí y está matando a la madre en ese momento, yo llego, está apuñalando a la madre. ¿Puedo esposarlo o no puedo esposarlo? Esposarlo no sé, pero retenerlo quizás, obviamente sí, ¿no? Es en el sentido de esposarlo no lo sé, pero yo creo que apartarlo y retenerlo sí. Si tú que me digas si sí o si no. El no lo sé, no me vale. No, No. ¿Ahí no? No. Juan, Sí, en ese sí. caso sí. Cristina, Sí, sí. Damon, sí. Vale. Yo puedo engrilletar a una persona, fíjense. Además, piensen, yo entro en una habitación, nos han avisado del SECOE. Oye, que hay un grito, auxilio, auxilio. Entro en la casa a la fuerza, porque hay grito de auxilio, estoy capacitado, ¿verdad?, para entrar. Tiro la puerta abajo, me encuentro un chico apuñalando a la madre. Yo sé si tiene 13 o 15, no lo sé. Yo procedo a separarlo, intentar, tiene un cuchillo, tú lo que tenga que hacer con él. El menor está agresivo, rompiendo cosas, pues lo engrilleto. Que después no tiene 14 años, lo va a tener que poner en libertad, ni libertad porque no está detenido. Hay que quitarle los grilletes, cuando vengan los padres o venga quien sea, se lo entrego. Pero yo en ese momento no sé qué edad tiene, partiendo de esa base. Pon tú que yo sepa que tiene 13 años, o que llego y evidente que no tiene 14, que tiene 10 y está dándole una piedra mal a la cabeza, o lo que sea. Y no está agresivo, no está escupiendo, está mordiendo. Yo lo puedo. El esposamiento o engrietamiento es una medida de seguridad para él y para nosotros. Yo les pongo un ejemplo. Estando en Fiscalía de Menores, le están comunicando a un menor que va a entrar a un centro terapéutico, chico de 13 años. Lo vamos a buscar a la casa con los padres, vamos con los padres en general y nos avisan a la policía del grupo de menores de que estemos presentes porque el menor suele tener actitud un poquito agresiva a veces y tal. Primero se reúnen los trabajadores sociales, psicólogos y tal con los padres, le explican que lo mejor para el menor es que ingrese en un centro cerrado terapéutico y después se le va a comunicar al menor. Nosotros en la sala de al lado con el menor primero. Entramos a la sala con el menor. Se le explica al menor que se ha llegado al acuerdo, que vaya a Tenerife, a un centro que es el Tabari, pero la parte terapéutica. Y el menor pues se molesta y se levanta, da un golpe en la mesa y se dirige a la ventana y se va como a tirar por la ventana, ¿no? Entonces nosotros cogemos, vamos detrás del menor, yo recuerdo cogerlo por la que tiene como un pulo de capucha,
tiré hacia atrás de él, todo lo que pude, porque se iba a tirar. Cayó encima de la mesa donde estaban todos reunidos, la mesa se partió, recuerdo ver los móviles y los tenéis volando, y el chico empezó a intentar pegarnos, a escupirnos, a mordernos. Tuvimos que esposarlo allí, porque si no, ¿qué hace? No lo puede, decía Selene, retenerlo. Retenerlo es una forma de retención, pero la forma de retención segura para mí y para él y para los demás que estaban allí era esposarlo. Y si tengo que amarrar los pies, se los amarro. Lo que después habrá que explicar a la Fiscalía de Menores, oye, un chico de 13 años que va a cumplir medida terapéutica, con problemas de salud mental, se fue a tirar por la ventana en un tercer piso, lo agarramos, se cayó, nos intentó morder, escupir, nos insultaba, nos intentaba pegar, y tuvimos que cogerlo, amarrarlo de manos y pies, con grilletes, con bridas, con un pullover amarrado a los tobillos, hasta que vino la ambulancia, le pincharon una serie de historias para que se tranquilizara. Se justifica y ya está. No tiene responsabilidad. Si me llega a pegar, no tiene un delito de atentado contra la autoridad, no lo voy a detenido, pero si se le comunica a la fiscalía para que a lo mejor la medida que tiene que comunicar la Dirección General de Protección del Menor, oye, este menor es agresivo. Si va a ir a un centro terapéutico, pónganlo en una zona donde tengan cuidado con él y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero que nos quede claro, yo puedo detener a un menor de 14, de 13, no puedo detenerlo. ¿Puedo engrietarlo? Puedo engrietarlo, ¿vale? Aquí nos pone la detención del menor. Este artículo me lo tendría que saber casi de memoria, ¿no? Dice que las autoridades o funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán, como obligados, practicarla de forma que menos perjudica a este y obligados a informarle al menor, lenguaje comprensible y de forma inmediata de los hechos que se le imputan, razones de su detención, los derechos de 520. Quiere decir que yo le diga al menor, usted está detenido por un delito de lesiones, penado con el Código Penal con una pena no sé qué, usted va a estar detenido. No, porque pone en que sea comprensible para él. Yo le diré, pollo, está detenido, ha robado, es robar ha roto las medidas de seguridad, ha roto no sé qué, o sea, lo que sea, es un robo. Y tienes que irte con nosotros, un robo con violencia, un robo con intimidación, tienes que irte detenido. Vas a venir con nosotros, vas a pasar a la fiscalía, vamos a avisar a tus padres, explicárselo en un lenguaje de un chico que a 14 años no entiende, es lo que se refiere a este artículo. No te pongas como un robot a explicarle el 520, tiene derecho a un abogado, tiene derecho a... No, eso no lo va a entender. Le que se le mira, después te van a leer por escrito, en presencia de tu abogado o de tus padres, pero que sepas que te vas a venir con nosotros, vas a estar detenido, vas a tener que hacer nosotros, digamos, quieres ir al médico, quieres avisar a alguien, explicárselo en su lenguaje, digamos, ¿vale? Que se le imputa y sus derechos. Inmediatamente, representantes legales, que es la diferencia con mayor de edad. Yo si te tengo a Daimo, no aviso a tus padres, pero si tienes 17, tengo que avisarlo de manera inmediata. ¿No tienes padre, abuelo, tío, que estás en un centro tutelado, en Tafira, en el centro de los Pitufos, en el centro no sé qué? Aviso al centro. ¿Qué es extranjero? El consulado. ¿Vale? Bueno, otra cosa importante. En la toma de declaración del detenido menor de edad, en todo caso, ¿quién está presente? Es una pregunta, ¿no? Pues siempre, el abogado, siempre el abogado, siempre, siempre, siempre. Es una de las diferencias, por ejemplo, que veremos con un mayor de un menor de edad en un delito contra la seguridad vial. Habíamos explicado que el 520, el punto 8, nos pone que en delitos contra la seguridad vial tú puedes renunciar a abogado. Por eso la gente a veces lo cogen sin carnet o lo cogen borracho en el coche y le dicen, ¿quieres abogado? No, pues te pones, no te detienen. Te hacen un investigado, no detenido. Vas a ir a juzgado, pero no vas a estar detenido hoy. Con el menor no se puede hacer eso, porque lo tiene que asistir un abogado, sí o sí. ¿Vale? Y en la pregunta D, ¿quién está presente en todo caso? Pues en presencia del letrado del menor y los que ejercen la parte potestad o no, salvo que circunstancias que sean lo contrario. O sea, esto no siempre. En defecto de estos últimos, en defecto de los padres tutores legales, la declaración se llevará a cabo en presencia del Ministerio Fiscal por otra persona distinta al instructor. O sea, Fiscalía, piensen, no hay un fiscal todopoderoso de menores, sino hay 7 oficinas y hay 7 fiscales. Y el fiscal uno tiene el procedimiento y no se aconseja que estén los padres delante del chico ese. Entonces llama al fiscal de la mesa 3 o 4 y se persona y hacer como de padre del menor. ¿Vale? Para que lo entiendan así. Mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias adecuadas, separadas de los mayores de edad, y recibirán cuidados, protección, asistencia social, psicológica, médica y física que requieran, cuenta de su edad, sexo y características individuales. O sea,
¿Yo tengo la obligación de meter un menor en calabozo? No tengo la obligación. No puedo meterlo donde estén los mayores, ni donde sea para mayores. Yo puedo estar haciendo la instrucción del procedimiento, mi atestado, el menor detenido y que esté sentado al lado mío en la silla. Puedo, si me está comportando. Nosotros le decimos a los chicos, mira, no te vas a meter en el calabozo, quédate aquí tranquilito, siéntate en la silla. Un compañero estaba al lado de él, lógicamente. Y estate ahí tranquilo, no estaba ni gritado ni nada, con esposa ni nada. Y le decía, vas a estar aquí mientras nosotros terminamos esto de destruir y vamos a pasar con el fiscal. Y el menor estaba ahí tranquilamente. ¿Vale? Hay que adecuar un poco a cada circunstancia. La detención del menor, plazo máximo, 72 horas, perdón, 24 horas. Salvo que sea por un tema de banda terrorista organizada, que son 72. Pero como norma general, 24 horas dura la detención. Vale. Ahora, tengo el menor detenido, 24 horas. Lo paso a la fiscalía. ¿Cuánto tiempo tiene la fiscalía para ponerlo en libertad o tomar una medida con él? Tiene 48 horas, pero no empiezan de cero, sino desde que se produjo la detención. Si yo se lo entrego cuando ya 24 horas detenido, pues el fiscal tiene 24 horas, no tiene 48. ¿Me expliqué? Son 48 en global desde que se detuvo. Yo tengo 24 para hacer mi diligencia, que normalmente se intenta que sea lo mínimo indispensable. Si son 2 horas, mejor que 20. Si son 2 horas, mejor que 3. Y lo presento con 2 horas de detenido, pues el fiscal tiene 22 horas para tomar decisiones con ese menor. Normalmente suelen ser decisiones inmediatas, ¿no? Pero bueno, aquí te lo pone, plazo máximo 24, terroristas, bandas armadas, nos vamos a 72 y cuando el detenido se ha puesto a disposición del Ministerio Fiscal, resolver dentro de 48 horas a partir de la detención sobre si se pone en libertad, si se desiste o sin cuál procedimiento. Otra pregunta de test importante, el habeas corpus. El habeas corpus, un menor dice, pues yo quiero imputar los motivos de mi detención. ¿Quién se encarga de resolver? No se encarga de resolver el juez de menores. Se encarga el juez de instrucción del partido judicial competente en ese momento, donde esté el menor. ¿Vale? Es otra pregunta de tipo test que tienen aquí. La tienen en el... Aquí está. Juez competente habeas corpus en relación a un menor, juez de instrucción del lugar donde se encuentre. Si no constare, lugar donde se produjo la detención. En su defecto, donde se ante la última denuncia. El habeas corpus sea dictado por el propio menor, fuerza pública responsable de detención notificará al Ministerio Fiscal. O sea, tengo un menor detenido, ¿qué no habeas corpus? Vale, yo tengo que avisar al Ministerio Fiscal y Fiscalía le dirá al juez de instrucción de guardia, oye, este menor quiere un habeas corpus. Y ese decía si sí o no. No avisa al juez de menores. Piensen que el juez de instrucción está de guardia, puede estar 24 horas. No hay guardia, fiscalía, hay guardia. Yo llamo a las 3 de la mañana a Fiscalía de Menores a comunicar una detención, ¿no? Fíjense, una fiesta por la noche. He tenido un menor porque nos agredió. Tiene un atentado contra nuestra autoridad. Lo detenemos. Llamada a Fiscalía a las 3 de la mañana. Comunicación por teléfono. Menor detenido, 3 de la mañana. Ok, ¿qué van a hacer con él? Va a estar detenido aquí y mañana por la mañana se lo llevamos a Fiscalía. Perfecto. Ok, pues tenemos ese plazo cubierto, ¿no? Eh, y si tuviéramos que tomar una medida, el fiscal tuviera que tener una medida de internamiento sobre la marcha, por ejemplo, hubo un homicidio, un asesinato, y dice, no, no, ingresa un tabar ya. Pues eso tiene que avisar al juez de no al de menores, sino al de instrucción de guardia. No hay guardias de menores. Por ejemplo, hubo un caso de dos menores que mataron a la madre un fin de semana, ¿no? Tú avisas a la fiscalía y le dices a la fiscalía, señor fiscal, sí, tenemos un asesinato, dos menores acaban de matar a su madre. Dice, vale, ahora te llamo. Llamará al guardia de instrucción y le dirá, quiero que usted me autorice que se le meta allá en un centro cerrado hasta que se resuelva esto. Y el juez de instrucción de guardia le dirá, sí, mételo, porque es un fin de semana. Si fuera un lunes, llamará al juez de menores. ¿Se entiende la diferencia? Los jueces de menores están en horario de audiencia, de 7 a 2, de lunes a viernes. Si todo lo que sea fuera de ahí y tenga que autorizarse una medida restrictiva de derecho, no puede fiscalía, tendrá que pedirse la juez de instrucción. ¿Vale? Eso es la detención del menor. Vamos a ver que hay ocasiones en las que el fiscal puede desistir de incoar el procedimiento, o sea, de iniciarlo,
porque hay una corrección en el ámbito familiar y educativo. Ministerio Fiscal podrá desistir de la incoación del expediente cuando los hechos denunciados sean delitos menos graves, sin violencia e intimidación, o delitos leves. En tal caso, dará traslado de actuación a la entidad pública de protección. O sea, no se lo voy a pasar al juez de menores, pero se lo paso a la protección. Si hay algo que cuadra en su educación, hay que dar menores en riesgo, en desprotección, que eso lo vemos en el tema 41. Y no obstante, cuando conste que el menor sea reincidente, sí tiene que pasar, que sea ese tipo de delito. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué sobreseimiento, qué es un sobreseimiento. Selene, te toca otra vez. Sobreseimiento por conciliación o reparación entre el menor y la víctima. ¿Qué es un sobreseimiento? ¿Me puedes decir más o menos? ¿Qué crees que es? No tengo ni idea, Héctor. Ni idea. ¿Cristina? ¿Puedes repetir, porfa? Un sobreseimiento, aquí pone artículo 19, sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima. ¿Qué crees que es un sobreseimiento? Sobreseimiento, desde mi pensamiento, ¿pensaste? Es como seguir más detenidamente el que era, no me acuerdo, espérate. Sí, como seguir siguiendo más detenidamente. Sigue Algo para así. adelante. ¿Damon? Tampoco, o sea, me contesta. Juan, Yo creo que es cuando se llega a un acuerdo a lo mejor entre la víctima y los familiares o el menor y llega a un acuerdo, no se lleva a juicio, puede ser. pero sí, sí, eso exactamente. Sobreseimiento, lo meto en un sobre y lo guardo en un cajón. No ha pasado nada. Imagínense, eso, lesiones, vecino, me pega, lo denuncio, después vamos a la vista y mira, vino a pedirme perdón, al final el chiquillo tiene problemas con la madre o la madre falleció y está un poquito tenso y me dio una cachetada, pero hasta el final yo me pido perdón y lo vamos a dejar así. Fiscalía de menores, solo Fiscalía de menores puede decidir, mira, esto es un delito menos grave o un leve y se han pedido perdón, hasta aquí. No vamos así para adelante. Lo dejamos como digo, sobrecimiento, metemos en un sobre y lo guardamos. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cuál es falta de violencia o intimidación? Que sean delitos graves, conciliación con la víctima. Y una reparación, compromiso. Te hice una pintada en tu fallada, pues te la voy a arreglar, yo te lo pinto. ¿Vale? Mira, han acordado que lo pinte. ¿Vale? Juanje, tú que estás al día, acertaste, te voy a hacer otra pregunta. Si fuera por un delito de violencia de género, ¿se pueden conciliar? ¿Se pueden perdonar? En ese caso, yo creo que no, porque ahí habría que proteger a la víctima. En el caso de que, por ejemplo, estuviese la menor o la mayor de edad, en el caso que fuese un menor, en este caso el que cometiese la violencia de género, la tuviese a ella anulada psicológicamente, ahí creo que debería de intervenir el tema, no sé, legal y no dejar a la víctima que decidiese si se sobresigue el caso, no sé. Eso el sentido común te dice eso, es verdad. Yo soy la víctima de violencia de género. Y yo digo, pero es que yo lo quiero perdonar. Yo quiero perdonarlo. Quiero que él me pide perdón, yo lo quiero perdonar. ¿Puede o no puede? Yo creo que no. Vale. Y si fuera la víctima menor también, ¿quién perdona? ¿La víctima o sus padres? La víctima. La víctima. Vale. Pues sí se puede producir la conciliación y son los padres los que perdonarían. Te lo voy a leer por aquí, ¿vale? Para que lo entendamos. Vale. La conciliación repara el daño, se las disculpas, son compañeros normales, y nos dice, cuando los delitos sean agresiones sexuales o violencia de género, biogen, no tendrá efecto la conciliación. Está aquí, ¿vale? A menos que la víctima lo solicite expresamente. Eso es un requisito. Y que el menor, además, haya realizado la medida accesoria de educación sexual y educación para la igualdad. ¿Vale? Pues si en un tipo de nos preguntan esto. Que por sentido común yo también diría, ¿cómo va a perdonar a la víctima de ese género a tal?
pero pone que si la víctima lo pide expresamente, insiste, si lo pide por escrito, si el menor además se somete a un curso de sensibilización y tal, pues sí se podrá. Y después pone, después de ver, al final pone, en caso que la víctima fuera menor o incapaz, el compromiso al que se refiere este artículo de conciliación-reparación debe ser asumido por representante legal con aprobación del juez de menores. Con lo cual, si eres menor y no es un delito de agresión sexual ni nada, cualquier tipo de delito, y tú quieres perdonarlo, tienen que ser tus tutores legales los que perdonen. Porque se entiende que tú no tienes capacidad de, como menor, de entender si puedes perdonar o no. Y también nos pone por aquí que, que el equipo técnico va a mediar ahí. El equipo técnico va a mediar en ese perdón. También para ver un poco si es un perdón sincero, si no, si me la están jugando. ¿Vale? Otra cosa importante. Se produce la conciliación, queda concluido y sobre ese el caso. Vamos a poner el caso que yo te pido perdón y te digo que te voy a pintar la falla de tu casa. Y al final te la pinta Berry. No te la pinto. ¿Qué pasará? ¿Tú qué crees, Daim? Me jodí. Perdoné y ya no me pinta y me jodo. Se puede dar el caso. O sea, cerrar el caso de nuevo. El fiscal dice, ven para acá, peón. ¿Tú no me dijiste que ibas a pintar esto? Sí, no lo has pintado. Pues ahora sí te vamos a abrir, vamos a darle para adelante el expediente. No has cumplido. ¿Vale? Pues bueno, tenemos la incoación, tenemos que el desistimiento, o sea, no hay interés por hacerlo, tenemos que se meten un sobre porque se han perdonado, ¿vale? Y ahora vamos a la unidad del expediente. Aquí nos va a decir que todos los delitos cometidos por un menor son varios, va a un expediente solo, que solo pueden acceder jueces y fiscales a ellos, y que si son en diferentes territorios, se entiende que lo conoce donde vive el menor. Aquí lo pone, que cuando los delitos atribuidos hayan sido en diferentes territorios, la determinación del órgano judicial competente para el enjuiciamiento de todos ellos, en expediente único, como las entidades públicas competentes, en lugar del domicilio del menor. Y sucesivamente el artículo 18 le pone pues, lo siguiente, ¿no? Y lo pone que si es de audiencia nacional, o sea, droga, banda organizada y demás, no puede ser objeto de acumulación, que se va aparte. Y la remisión del órgano competente. Conocimiento de los hechos no corresponde al juez de menores, de repente se dan cuenta que es mayor de edad, pues el fiscal le acuerda que se mande para quien corresponda. ¿Vale? Una vez que se ha incoado el expediente, el menor tiene derecho a pues, ser informado por el juez, ministerio fiscal o agente de policía de los derechos que le asisten. También es importante que quien debe, ¿vale? Estas tres figuras, juez, ministerio fiscal o agente de policía que practique esta detención. Designar un abogado que le defienda, intervenir la diligencia que se practique, asistencia efectiva y psicológica en cualquier estado y grado de procedimiento. Esto es otra cosa importante. Nos dice que el expediente será notificado al menor desde el momento de su incoación, salvo el artículo 24, que es secreto de expediente. Fiscal requiere al menor y a sus representantes legales que designen un abogado en 3 días. Tienes 3 días para designar un abogado. Si te van a abrir una diligencia es por esto. En 3 días tienes que designar un abogado. No lo designas, te lo designo yo de oficio. Pero ahí tiene mayúscula y en negrita, plazo, 3 días. Y el Ministerio Fiscal, a quienes aparezca como perjudicado, la posibilidad de ejercer acciones civiles. ¿Vale? Ministerio Fiscal, aquí en la acreditación, actuación instructora, dice que la actuación del Ministerio Fiscal tiene por objeto, esto me lo tendré que también subrayar, sobre importante, valorar la participación del menor en los hechos para expresarle el reproche, proponer medidas de contenido educativo y sancionador adecuadas sobre el interés del menor. Esta función del Ministerio Fiscal es importantísima, que es al final la base. Valorar si participaste o no, si eres coautor, si eres cómplice, si eres el autor. Como son 4 personas, hay un menor, vamos a ver qué hiciste tú. Si eres también un coautor o estabas obligado, estabas coaccionado, ¿vale? O eres parte implicada. ¿Sí? Y nos dice que el Ministerio Fiscal deberá dar vista al expediente al letrado del menor y a quien haya ejercitado la acción penal, o sea, al denunciante, plazo no superior a 24 horas. Otra cosa que me tengo que saber de memoria, subrayármelo, que se los preguntaré en los test, ¿vale?
Ministerio Fiscal no podrá practicar por sí mismo, hemos visto toda la clase de hoy, medidas restrictivas de derechos fundamentales, como una privación de libertad. Lo tiene que citar siempre al juzgado, que con auto motivado lo determinará. Secreto del expediente, juez de menores, a solicitud de fiscalía, menor o su familia. O sea, ¿quién puede solicitar al fiscal de menores que se haga un secreto de expediente? Ministerio Fiscal, el propio menor o su familia. O quien ejerce la acción penal, el denunciante, ¿vale? Y esto se queda por automotivado, el secreto del expediente. ¿Total o parcial? No obstante, el estado del menor y el ejercicio de la acción penal deberá en todo caso conocer todo lo que está hablando, todas las alegaciones, ¿vale? Acusación particular. Podrán personarse en procedimiento como acusados particulares, personas afectadas, sus padres, herederos, ¿vale? Y aquí tienen todo, también todos los de ellos que tienen, ¿vale? Se los tengo puesto aquí en negrita, no los vamos a leer todos. Dice, una vez admitida por el juez de menor la personación del acusado particular, se le da traslado de todas las actuaciones sustanciadas y le permite intervenir. O sea, vale, se te admite que entres en el procedimiento. De momento hemos hecho toda una declaración del menor, hemos hecho esto, esto y esto y esto. Vale, lo tenés en cuenta. Diligencias que las partes proponen. Yo soy parte afectada y propongo que se haga esto o lo otro. Partes podrán solicitar a la fiscalía practicar diligencias que consideren necesarias y el Ministerio Fiscal decide si sí o si no. Y te dice por qué sí o por qué no. Y si me dicen que no, todavía tengo que puedo ir al juzgado de menores y volver a pedirla. Si se pide la declaración del menor, tienen que recogerla sí o sí, salvo que ya el expediente no esté en sus manos, sino ya se le haya pasado al juez de menores. ¿Vale? Informe del equipo técnico. Esto es otra cosa importante. Durante la instrucción, Ministerio Fiscal requerirá del equipo técnico informe de situación, o sea, aquí en negrita y en mayúscula, ¿vale? Psicológica, educativa y familiar y de su entorno social. Y hay dos plazos. 10 días que se pueden prorrogar hasta un mes si esto es complejo. ¿Vale? Cosas importantes en un tipo T nos pueden preguntar sobre qué situación psicológica, educativa, familiar y entorno social. Nos pueden cambiar aquí. Y el plazo, 10 días y si está muy complejo, un mes. El equipo técnico informará sobre la posibilidad de la acción reparadora conciliación. El equipo técnico dice, vale, él quiere pedir perdón. Yo estaba ahí en la fiscalía y te ves a chiquillos que les da igual y te ves a menores que están hundidos. Que les convenció, yo tenía ahí, que mi primo me convenció para que mandara un correo de amenaza de bomba a un instituto. Me convenció mi primo. Hay que dejar la responsabilidad que tiene el primo. Ahora está preocupadísimo por los padres, qué les va a pasar, qué no les va a pasar. Mis padres van a estar en prisión, tienen que pagar una multa, no tienen dinero. El niño desalaba. Y se entiende ya que con eso es suficiente reproche. Ya el niño ese no necesita pasar por un procedimiento judicial, porque le va a afectar más que lo vas a beneficiar. Entonces podremos decir, pues mira, lo dejamos aquí, ¿no? El equipo técnico dirá, mira, va a pedir perdón al personal del centro y tal, y lo vamos a dejar aquí. Y ya esto es suficiente reproche. Aquí lo que pone es proponer un informe, no continuar con el expediente. Una vez elaborado este informe, este fiscal lo remite al juez de menores y dará copia del mismo al letrado del menor. O sea, equipo técnico dice que no se siga para adelante, fiscalía lo recibe, si lo pasa al juez de menores. Este informe podrá ser elaborado, complementado con entidades públicas de protección. Me explico. Si el menor lleva un año y medio viviendo en un centro de menores, ¿quién tiene más información del menor? El centro, que convive con él. Entonces, a lo mejor hay un informe en el que dice que el menor está pasando por una mala raya, que responde positivamente a ciertas correcciones y negativamente a otras. Con lo cual, a lo mejor es mejor dejarlo así, que pida perdón, que seguir con todo. O te dicen, mira, pide perdón continuamente, una persona que es fácil que te engañe, que te mienta, con lo cual no se aconseja que se siga permitiendo que pida perdón. Y eso dirá, vale, pues estás diciendo que es un mentiroso o que dice mentiras, pues no vamos a tener un cuarto. ¿Vale? Importante eso ahí. Medidas cautelares. Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, también puede ser una pregunta de test, cuando existan indicios racionales de la comisión de un delito y riesgo de eludir o obstruir la acción de la justicia por parte del menor o atentar contra los bienes jurídicos de la víctima,
podrá solicitar al juez de menores en cualquier momento la adopción de medidas cautelares para la custodia, defensa del menor, orientado y para dicha medida o para la protección de la víctima. Por ejemplo, en violencia de género. Pues mira, queremos que el menor no se vaya para la casa de nuevo, sino que esté metido en un centro de régimen cerrado o semiabierto. Estas medidas pueden consistir en internamiento en un centro de régimen adecuado, libertad vigilada, prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o aquellos que sus familiares, personas que tienen el juez, como un orden de alejamiento, convivencia con ellos, pues está yendo con la abuela y le pega a la abuela, pues no puede vivir. Tenemos que poner, ahí no puede vivir. Tenemos que buscarte a otro familiar. Veremos cuando veamos la parte del tema 41, que en este tipo de casos siempre se intenta que el menor se acoja en un ambiente familiar, cercano, un hermano, un primo, alguien que no sea ajeno, si se puede, si no, pues tenemos que buscar un centro de protección, no de reforma. ¿Vale? El juez, una vez que ha oído al letrado del menor, al equipo técnico, a la representación de la entidad pública de protección, lo que en Canarias, la Dirección General de Protección de Infancia y la Familia, resolverá sobre todo lo propuesto, teniendo especial consideración con el interés del menor, la medida cautelar acordada hasta que haya sentencia. Pues va a estar en Tavares hasta que le demos sentencia. Tavares puede ser por, o sea, un intento de homicidio. Pues hay un intento de homicidio. Yo llegué una vez a una chica al aeropuerto, que además la niña era súper buena, estaba llorando todo el rato desalada, y yo decía, "Señor, esta niña va aquí". O sea, no era el prototipo con el que yo solía trabajar con menores que habían cometido delitos. Y le pregunté al aeropuerto, porque la trasladamos de Tenerife a Tavares. Digo, mira, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te mandas para Tavares? Porque era como que más lo más grave y parece que una niña súper tal. Y me dijo la niña, por intento de homicidio, porque mi madre me dijo que una vecina que la tuvimos en casa y que le pusieron una bolsa en la cabeza. Y yo le puse la bolsa en la cabeza, pues mi madre me lo dijo. Entonces, en ese momento, el juez dirá, y fiscalía y equipo técnico, no podemos valorar si la niña era consciente de que eso iba a provocar una muerte. Si no, pues vamos a hacer una cosa. Vas a ir a un centro cerrado, vamos a tener todo lo que está pasando y vemos si ese es tu centro o no. ¿Vale? Ese tipo de casos muy extremos. Yo he tenido menores que han hecho que a lo mejor una persona mayor, un caso una vez, tocó genitales de su hermana pequeña y el menor cogió una piedra y lo mató. Le empezó a pegar piedra en la cabeza de lejos y cuando lo tenía cerca le siguió mandando con la piedra. Y en ese caso, pues sobre la marcha dice, mira, ingrésalo ya a Tabar y hasta que salga un juicio. ¿Vale? Se ve bien lo que ha pasado, cómo lo ha hecho y cómo no lo ha hecho. Porque ahí podemos ver las acciones del artículo 20, 21 y 22 del Código Penal. Si es un agravante, si es un atenuante, porque la hermana había sido tocada, si es un eximente porque estaba en estado de enajenación mental. Entonces, tipo de cosas es lo que se va a valorar, pero mientras tanto tú estás ahí, hago un recaudo para que no haga daño más nadie. Y después veremos cuál es qué medida es la que es mejor para ti. ¿Vale? En caso de que para mí de Vale, internamiento, Héctor, dime. una pregunta. Aquí sería como en los mayores, que esto sería como prisión preventiva. ¿Computaría la pena en el caso de que al final saliese culpable? Culpable no. Otra. Culpable Eh, sí, lo que no hay son penas, pero si eres eso. culpable de un homicidio, si eres culpable de un asesinato, sí. El tiempo que estuviese de manera preventiva en ese centro, computaría Sí, como te va a parte valorar. del tiempo. Sí, sí, sí. Si de buena medida de internamiento en régimen cerrado y ya llevas tú 6 meses de prisión 8, pues te quedarán 2. Claro. Además que las medidas, como vemos aquí, van a fluctuar. El juez de menores puede aumentarla, reducirla, no es tan importante eso. O decir, vale, ahora cuando cumpla has asesinado a alguien, tienes 17, cuando cumpla los 18, el resto lo cumples en prisión. O no, o te mantienes ahí, depende de cómo te estés comportando. Vale, vamos a ver cómo lo reflejan aquí. Dice que tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento será de 6 meses. También es importante saberlo, que se puede prorrogar otros 3 meses como máximo. Si nos pueden tener un tipo de ¿cuál será el máximo total de medida de internamiento, de medida de cautelar? Son 9 meses. 6 más 3. Ese es el máximo que llegamos. En principio 6, se puede prorrogar a 3. Depende de cómo me formule la pregunta, os podré contestar una cosa a otra. Mira, lo que preguntaba Juan, ¿eh? El tiempo de cumplimiento de las medidas cautelares se abonará en su integridad para el cumplimiento de las medidas. ¿Vale? Si yo llevo 6 y me pusieron 8, me quedan 2. ¿Vale?
A mí me gusta explicarle las cosas, ¿ves? Y enseñarles dónde está escrito para que si tienen dudas otro día o a otra persona les dice otra cosa, que sepan dónde está, ¿vale? Medidas cautelares. Transcurrido la instrucción, se realiza el Ministerio Fiscal, quedará suficiente acreditado que el menor se encuentra en situación de enajenación mental, lo que les dije antes. Al final está por homicidio, está por tal, se demuestra que no estaba en sus cabales, pues se le pone un tema terapéutico y ya está. Y vamos a la conclusión de la instrucción. Hemos hecho todo, Fiscalía vio, equipo técnico vio, me llegó el juez de menores y el juez de menores va a resolver todo. Dice, acabada la instrucción, Ministerio Fiscal resolverá la conclusión del expediente, notificándose las partes. O sea, ya el juez dictó medida cautelar, régimen semiabierto, 6 meses. Vale, pues Ministerio Fiscal, que es el que inicia el expediente, quien dirige personalmente la investigación, lo cierra y le comunica al menor, a sus padres, qué medidas ha tomado también, ¿vale? Escrito de alegaciones, constará descripción de los hechos, evaluación jurídica de los mismos, grado de participación, breve reseña y circunstancias personales. El mismo acto propondrá al Ministerio Fiscal la prueba que intenten velarse o la defensa de todo el tema de este proceso. Siempre vela por el proceso y la integridad de los menores. Podrá también proponer al Ministerio Fiscal que participe personas o representantes de instituciones públicas, como dije antes, personas que hayan convivido con él, ¿no? El Ministerio Fiscal podrá también solicitar a los jueces de menores que sobresean las actuaciones por algunos de los motivos que hemos visto en la ley de enjuiciamiento criminal. Vale. Bueno, ahora saltamos al título sexto de la ejecución de las medidas. Ya está puesta la medida, la vamos a ejecutar. Artículo 43. Principio de legalidad. No podrá ejecutarse ninguna de las medidas establecidas en la ley, sino en virtud de sentencia firme. Que esto también lo vemos en el Código Penal, los primeros artículos, ¿se acuerdan que lo vieron con Noemí? En el tema 31, los primeros artículos, principio de legalidad, se puede poner una pena que no esté recogida en la ley, pues este tipo de cosas. Porque se puede ejecutar una medida que no esté establecida como tal. Y no sea sentencia firme. Competencia judicial. La ejecución de las medidas previstas en esta ley se realiza bajo el control de los jueces de menores, que ahí está la sentencia. O sea, yo te pongo la sentencia que tienes que ir para Tavares y yo sigo controlándote como juez de menores. Yo te meto en prisión después, que es ejemplo 18 años, y yo juez de menores sigo teniendo potestad sobre ti para decirte que te pones en libertad o no. Vale, siempre mantengo esa competencia. Y el cual resuelve, Ministerio Fiscal, letrado del menor, representación de la entidad pública ejecute aquella, son las incidencias que se van a producir durante el transcurso. Por automotivados, oídos estas partes que hemos visto, corresponde especialmente al juez de menores de oficio o instancia del Ministerio Fiscal o letrado del menor las siguientes funciones: adoptar todas las decisiones que sean necesarias, sobre propuestas de revisión. El fiscal dice, quiero que le revisen la medida que le pusiste a Pepito, porque está portando súper bien, está haciendo esto, esto y esto. Pues podrá el juez de menores revisarlo, aumentarla, reducirla, todo tipo de cosas, ¿vale? En cuanto a la competencia administrativa, dice la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de menores en sentencias firmes es competencia de las comunidades autónomas. O sea, si te digo, vale, internamiento en régimen cerrado, competencia después de la comunidad autónoma que eso se cumpla, ¿vale? Porque es la que tiene la competencia en menores exclusiva. Nosotros, ¿vale? El punto 2 dice la ejecución de medidas correspondientes a la comunidad autónoma y ciudad de Sexto de Melilla, donde se ubique el juzgado de menores. O sea, aquí la de Las Palmas o de Santa Cruz. Aquí son, las fiscalías son provinciales, los juzgados son provinciales, que es una cosa que no les dije. ¿Vale? No hay una de las diferencias grandes también que hay entre tener un menor de edad y un mayor de edad, es que al mayor de edad yo no lo puedo sacar, o a cualquier persona, del partido judicial correspondiente. O sea, si comete un delito en San Bartolomé de Tirajana o en vecindario, y su partido judicial es San Bartolomé de Tirajana, yo no lo puedo traer a Las Palmas. Lo tengo que tener en San Bartolomé de Tirajana, escribir ahí y dejarlo ahí en instrucción. Como los juzgados de menores son provinciales, si yo estoy en Telde, no lo llevo al juzgado de Telde. Lo voy a Las Palmas porque está la Fiscalía de Las Palmas. ¿Me entiendes? Yo estoy en el sur, estoy en Lanzarote. Entonces, para acá, para hacer la instrucción de tenerlo aquí, se podría hacer. ¿Vale? Porque al final es un partido provincial, está dentro de su partido judicial. Si fuera un menor de edad, un mayor de edad en Lanzarote, pues me tendría que ir al partido judicial de Arrecife o el del municipio que corresponde. ¿Vale? Eso es la diferencia. Dice que firme la sentencia el secretario del juzgado de menores
se lo pongo aquí también en mayúscula, por si nos preguntan en un test quién es el que le compete esto. Para la ejecución de la medida, practicará la liquidación de dicha medida, indicando las fechas de inicio y terminación. 6 meses de entrenamiento. ¿Cuándo empezamos? Pues no, dice, no le voy a poner que empiece el día 1 de enero, porque las Navidades, los Reyes y tal, a partir del día 8 de enero. De 8 de enero, 6 meses en adelante. Fecha, inicio y fin. Liquidación mencionada en el apartado anterior, testimonio de los particulares, pues si es necesario, que deberá incluir informes técnicos que obren la causa. El secretario judicial dará traslado a la entidad pública de protección de reforma de menor competente para decirte, mira, va a ir un chico que tiene 15 años, va a estar en Montañeta, para que tengas en cuenta su situación familiar personal. ¿Vale? Que también notificará al Ministerio Fiscal el inicio de la ejecución y el letrado del menor si así lo cita el juez de menor. Refundición de las medidas. Si hubieran impuesto al menor varias medidas, misma resolución judicial, y no fuera posible cumplirlo simultáneamente, se cumplirá de manera sucesiva. ¿Vale? Si hubiesen puesto al menor en diferentes resoluciones judiciales dos o más medidas, son juegos diferentes, el juez competente para la educación, preaudiencia del letrado del menor, refundirá las medidas una sola. 6 meses por aquí, 3 meses por allí, 4 meses por aquí. Vale, pues para cumplir una sola de un año. Eso también suele hacer la mayor de edad. El juez, previa audiencia del letrado del menor, deberá proceder de este modo al respecto de cada grupo de medidas de la diversas, que ya va a proceder cómo se van a ejecutar. ¿Ya? Al final en el vídeo nos pone, el juez sentenciador te da conocimiento de otras medidas firmes en ejecución, pendientes también, de ejecución o suspendida, y una vez las medidas o medidas por él impuestas sean firmes, procederá conforme al artículo 2, que sean escalonadas y se cumplan todas. Vale. Cuando haya varias, ¿cuál es el baremo? Dice, cuando las medidas de distinta naturaleza, impuestas directamente o se hayan refundido, hubieran de ejecutarse de manera sucesiva el siguiente orden. Y aquí te pone como el peor de todos, el terapéutico, ¿vale? Primero que nada, el terapéutico. Si no, internamiento de régimen cerrado. Después semiabierto. Después libertad vigilada. Y después te dice, imagínense, tiene 18 años y medio, está cumpliendo una medida de menor, sale y roba, ya es como mayor de edad, y le ponen que cumpla una medida de prisión de una semana. ¿Qué cumple? ¿Sigue en Tabares o va a prisión? Me pone, no siendo posible la ejecución simultánea, no puede estar en Tabares y en prisión al mismo tiempo, pues te dice que se cumple la sanción penal, o sea, vas a prisión, es tu prisión y después vuelves a Tabares. ¿Vale? Expediente personal, simplemente saber que tiene un único expediente personal y que tendrá acceso a esa medida los jueces que estén en el procedimiento, que esté reservado y demás. El informe sobre la ejecución de la medida, la entidad remitirá al juez de menor y Ministerio Fiscal, con periodicidad, los informes sobre la medida. Oye, el chico va bien, el chico va mal, está evolucionando, no. Vale. Y ahora vienen los artículos que sí son importantes, ¿vale? Quebrantamiento de la ejecución. Menor, quebrante una medida privativa de libertad, se procede a su reingreso en el mismo centro. Está en Tabares o en Montañeta y se escapó. Normalmente la fuga de los menores suele pasar cuando le dan un permiso. Cada 3 semanas tienen un permiso un fin de semana. Y tienen que volver el domingo por la noche. No vuelve. Eso es un quebrantamiento de la medida. Y tú lo ves por la calle, tienes conocimiento que está en Tabares o está en Montañeta, lo metes ahí otra vez. ¿Vale? Vuelve al mismo centro del que se hubiese evadido. ¿Vale? O en su domicilio, si tiene un fin de semana de... Tenemos una medida de internamiento fin de semana en casa y está en la calle, pues para tu casa otra vez. ¿Vale? La medida quebrantada no fuera de privacidad de libertad, el Ministerio Fiscal podrá instar al juez de menores la sustitución por otra de la misma naturaleza. O sea, una libertad vigilada que está quebrantando en la privativa de libertad. Juez de menores acordará al secretario judicial que rinde testimonio de los particulares relativos al quebrantamiento, por si el hecho fue constitutivo de alguna infracción del artículo, o sea, por un delito. ¿Vale? Los chicos te dicen cuando tú los detienes y estás cumpliendo la libertad vigilada, los tiempos otra cosa, y dicen, me van a aplicar el artículo 50. Ellos saben que van a cambiar la medida, ¿vale? Y la sustitución se la hacen en el 51. Dice que durante la ejecución de la medida, el juez de menores podrá, para la ejecución de oficio o instancia del Ministerio Fiscal, de Estado menor, la administración competente y de las partes, dejar sin efecto
o sustituirlas por otras que estén más adecuadas, o sea, para bien o para mal. Cuando el juez de menores haya sustituido la medida de internamiento en régimen cerrado por la de semiabierto o abierto y el menor evolucione desfavorablemente, previa audiencia del letrado del menor, podrá dejar sin efecto la sustitución y volver otra vez a centro cerrado. La conciliación del menor con la víctima en cualquier momento que se produzca de acuerdo entre ambos, también puede dejar sin efecto la medida. Y el juez resolverá por automotivado, cual se podrán interponer recursos. ¿Vale? Cumpliendo la medida. Una vez cumplida la medida, la entidad pública remitió un informe. Oye, se ha tenido la medida, todo ha ido bien, usted le puso 2 meses y está todo correcto. Y el juez, Ministerio Fiscal de Trato del Menor, podrá instar a la entidad pública de protección del menor, una vez cumplida la medida impuesta, que se arbitren mecanismos de protección. Vale, la medida judicial se terminó, pero hazle un seguimiento al menor. A ver si los padres va todo bien con ellos, está estudiando, vaya a clase, va a seguir cumpliendo o va a reincidir. ¿Vale? Y esa parte, ya aquí terminamos la parte de las 5.2000. No vamos a ver el reglamento hoy, porque el próximo día veremos el reglamento, que es poquito, y vamos a ver la instrucción, aunque no está aquí, vamos a ver la instrucción de actuación policial con menores, que me va a servir para todos los supuestos prácticos. Con lo que decía Juan, el vehículo no rotulado, ¿dónde está puesto eso? Así no está puesto. ¿Dónde está puesto que si yo cojo un menor y lo entrego, tiene que hacer con un acta de entrega a los padres? ¿Dónde está puesto esto? Ahí está puesto ahí. Para cuando hagamos un supuesto práctico, tengamos ahí todo lo que tenemos que hacer. No me lo puedo llevar al supuesto práctico esa instrucción, pero si yo me la sé, voy a saber actuar. ¿Vale? En cualquier procedimiento. Tiene menos de 14, ¿qué hago? Comete una infracción de administrativa de seguridad ciudadana. ¿Quién me la firma? Está fuera de un centro escolar, en horario escolar, ¿qué hago con el menor? Todo eso lo vamos a ver el próximo día, bien detallado, el día que toque supuesto, menos el miércoles que vamos a ver supuesto especial Navidad, el siguiente día que toque supuesto. Vamos a ver todo lo que es actuación pura con menores, la vamos a explicar toda y después le puedo poner unos supuestos pequeños para que ustedes vayan desarrollando con sus propias ideas. ¿Vale? ¿Ok? ¿Eh? El miércoles hay clase por la mañana, el miércoles vamos a ver supuestos especial Navidad. O al supuesto que pasa cuando uno se disfraza de Papá Noel y se mete en una casa que no es la suya, o alguien, los niños se pasan, o cualquier cosa que nos inventemos, seguramente vengamos los dos juntos, Noemí y yo, y les vamos a dar el supuesto de especial Navidad, ¿vale? Si se meten desde casa, pónganse un gorrito de Papá Noel. Vale. Gente, gracias por la atención y poner las cámaras. Para mí es básico, si vamos a la gente que se conecta, a mí no me importa que no vengan, si no estoy desde casa, prefiero que vengan, pero si están desde casa, que pongan la cámara, porque así nos vemos, sé que están atendiendo, si no, y es más dinámica también para mí. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, nos vemos el miércoles, ¿vale? Vale. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buen día. Gracias. Bueno.